Bueno, queridos patitos, vamos a ir con el Código Da Vinci, esa película del año 2006, dirigida por Ron Howard y que se basa en el libro de Dan Brown. Dan Brown que lo hizo y lo publicó en el año 2003, hace ya 20 años. Una novela que evidentemente se basa en aquella historia de mediados de los años 60-70. Ahora no recuerdo bien exactamente cómo fue, pero surgió un aburrido de la vida. Es la versión más sencilla de explicarlo. Lo mismo que los crop circles, los círculos del maíz, en teoría debían de ser unos viejecitos con sus maderitas que iban haciendo el circulito por la noche, y esa es la solución más sencilla según la navaja de Occam. Mm, Tenemos en teoría esa situación en la que alguien se inventó los protocolos de los sabios de Sion. Ah, no, que eso es del zar. Ay, Vladimir, con estas elecciones de marzo de 2024, si es que me estás... El priorato de Sion. Si es que, siendo sionista, todo Sion se me mete, incluso el de la Matrix, ¿eh? Aquella película tan maravillosa de las hermanas Wachowski, perdón, de los hermanos Wachowski. Ron Howard venía de hacer un gran éxito de público y crítica en A Beautiful Mind, una mente maravillosa, con Russell Crowe, pero en el año 2001. Y en 2006 es cuando hacen esta película, solamente 3 añitos después de haber publicado la novela. Hasta tal punto fue un éxito. La idea era que resulta curioso y paradójico que se llame el Código Da Vinci, y estamos hablando del Priorato de Sion, y estamos hablando de la familia de Jesús, y estamos hablando de los merovingios. ¿Por qué el Código Da Vinci? Porque en teoría estas piezas están recogidas y guardadas en cuadros del genio italiano. A pesar de que Italia no existía en la época de Da Vinci, lo sabemos todos perfectamente, eran ciudades-estado. Y lo mismo que, evidentemente, una persona como yo, sin hacer patriotismo porque soy vasco, y por tanto un turolense como el señor Sierra, seguramente no querrá reconocerlo, pero calidad literaria tiene mucha más. Su última cena, el libro de la última cena de Javier Sierra, me parece mucho mejor en cuanto a contenido que el libro de Dan Brown, y por tanto merecería más llevar al cine el libro de Javier Serra que el libro de Dan Brown que leímos oportunamente, pero después de haber visto la película, o fue antes, me importa Aine Pepinen. Lo que es cierto es que la historia de la narrativa es que Ángeles y Demonios es antes, fue publicado en el año 2000, pero no tuvo éxito. Y el personaje Robert Landon tuvo que esperar a mejor éxito en 2003, y retroactivamente, unos años después, harían la película también con Ron Howard, también con el señor Tom Hanks como Robert Landon, y por tanto ahí tendríamos la trama respecto a esos misterios relacionados con la Iglesia Católica, con el ámbito cristiano, en la idea de poner en valor a la mujer en tanto en cuanto había sido represaliada en la Edad Media de la oscuridad de nuestro Señor, y por tanto había sido ocultada la Virgen. ¿Qué Virgen? Porque claro, si Jesús era alguien nacido de Dio, no podía ser humano, y por lo tanto había sido concebido en las estrellas a través del arcángel Gabriel, que habría bajado a anunciar, y por eso los cuadros de la anunciación. Y ahí estaría la subdivisión con Brian y Jesús. Los Monty Python hablando de Brian y poniendo en paralelo al inicio de la película de ellos para decir, ese de allí es Jesús. Nosotros estamos con Brian, y por lo tanto nosotros hacemos algo en paralelo. No estamos denigrando a la figura crística ni a la iglesia. O igual a la iglesia sí, porque son componentes humanos, pero el asunto ciertamente restriba en que estamos hablando de elementos mistéricos, estamos hablando de una época, lo de los merovingios, en donde no había mucho de este ámbito informativo, ese tránsito entre lo que sería el
momento de la caída del Imperio Romano Occidental y el periodo de Carlomagno, Carlos Martel, Carlos el Martillo, y su descendiente Carlomagno. Y esa etapa, evidentemente, sobre todo el siglo VI y el siglo VII en parte, pero el siglo VI seguro, es una etapa de la que se tiene poca información y a veces se tiende a exagerar a través de la forma más usual, que es rellenando los huecos. Y ese rellenar de los huecos eh, puede establecer ideas como esta respecto a que puede haber un priorato que conecte la etapa de Jesús con la Edad Media, ocultando secretos, y la Iglesia siempre la mala, porque evidentemente oculta secretos para sí mismo. Hace no muchos hablamos de El nombre de la rosa, y que tiene ahí miga en todo esto a través de la novela de Humberto Eco, y por supuesto la idea de la represión a través de la Santa Inquisición, a través de todos estos movimientos secretos y todas estas circunstancias que conectan, por ejemplo, con la banca ambrosiana, años 80, Roberto Calvi, y todo aquello que con el cardenal Marcinkus llevó a cierta etapa crítica que cristaliza, por ejemplo, previamente en el año 78-79 con el asesinato, digo, muerte, en circunstancias bastante extrañas, del Santo Padre Albilo Nunziani, Juan Pablo I. Como se ve, por ejemplo, en parte en El Padrino 3, esa olvidada película que intentó hacer coda el señor Francis Ford Coppola. Pero claro, es que antes del Padrino 3 está el Padrino 1 y 2, y evidentemente la comparación no resiste, a pesar de que sí resista la comparación de El Padrino 3 con uno de los nuestros y otras películas de comienzos de los años 90 de mafiosi. Es una película, por lo tanto, la de El Código Da Vinci, que vende por Da Vinci. Pero Da Vinci es el hilo conductor a través de sus obras de otras cosas que se ponen en boca del genio y que, bueno, evidentemente la película trata de soslayar un poquito para meter un poco más la trama de los personajes. Por supuesto, ahí está el magnífico Jean Reno, que vimos, por ejemplo, 6 años antes en la maravillosa Los ríos de color púrpura, una película de investigación de crímenes espectacular. Dicen que tiene una segunda parte que yo prefiero obviar, y que evidentemente Jean Reno no tiene otros papeles que también merecen ser revisados. Es un actor nacido en España, pero que ese Juan Moreno de juventud acabó siendo Jean Reno. Está Tom Hanks, por supuesto. Está, creo que Jürgen Prochnow, que hace un papel curioso de empleado de un banco con cuentas en Suiza. Y también, bueno, pues hay otros actores como Sir Ian McKellen, que tiene un pequeño motivo de eco de lo que 3 años antes había sido su participación en El Señor de los Anillos, como es ese momento de... eh, vas a negarle algo a un anciano, o algo parecido, que es lo que tiene cuando van a visitar en Rohan al rey Theoden. Eh, y Lengua de Serpiente trata de evitarlo porque tiene la corte ahí controlada, y trata de evitar que puedan entrar los acompañantes Legolas y Aragorn, puedan entrar con armas a estar con el rey. Pero el cuco de Gandalf lleva con una vara blanca, y esa vara blanca es la poderosa vara para hacer el exorcismo, que es lo que acaba haciendo. Y esto del Señor de los Anillos lo tenemos conversado, ¿verdad? Con Rubén Villamor en este canal, y eso lo dejo ahí. Y aquí hay una fórmula parecida
de enfocarlo, debido a que esa serie de acertijos con una persona inglés que vive en Francia, que es el personaje que hace Ian McKellen, pues está interesado en estos elementos mistéricos del priorato y de la sangre real y por lo tanto van a buscarle y va poniendo sus pistitas desde el primer momento del interfono a la hora de entrar a la mansión y dentro también y bueno pues tenemos prisa ya pero no vas a dar gratificación a este pobre anciano. Y por tanto, hay un eco de las propias interpretaciones de este veterano actor, que como muchos británicos viene del teatro al cine. Y por tanto, ese elemento de gran bagaje propio le hace tener una prestancia y presencia en el ámbito actoral de gran tradición, evidentemente. Es una película, por lo tanto, que conjuga ese texto de Dan Brown que aparece en el inicio, cuando está en esa conferencia en París de Robert Landon y tiene que recibir la visita de esos policías que quieren que vaya al Louvre a ver a Saunier que está en la parte de abajo ahí con el pentáculo en la tripa y definitivamente muerto porque el albino le ha matado. Le ha matado. Y eso es la primera secuencia que vemos. Cuando el albino, que está a las órdenes de Aringarosa, el del Opus Dei, y tenemos un vídeo hablando de la caída en desgracia del Opus Dei antes del centenario, que va a ser en el año 2028, pues tenemos ciertamente ahí ese momento en donde acabamos por ver que el juego de la trama es que hay un priorato de Sion y hay enfrente un concilio. Y más allá del Opus Dei o no Opus Dei, hay un concilio de gente que quiere destruir el Santo Grial. Y que el Santo Grial, a diferencia de lo que pudimos ver, por ejemplo, en Excalibur, que tenemos ahí dos conversatorios, uno profesional y otro amistoso de taberna de bar, en este canal, evidentemente, dos conversatorios 99 y 100, uno con Ricardo Ibars y el otro con Jesús de la Cruz, pues tenemos ciertamente el misterio artúrico como referente y el ámbito del Santo Grial, pero esta idea es la de lo masculino y lo femenino, el asunto en donde tenemos la evolución del concepto a través de que el sang real sería la sangre real. Y la idea de que hay otros evangelios, eso evidentemente es real, porque mm, a diferencia, por ejemplo, del Corán, del Sagrado Corán, que se cristaliza en muy poco tiempo a la hora de hacer un libro cerrado, no, disco sería absolutamente importante para ser transmitido porque sería increíble. Sería como cuando dicen en la película esta de el Highlander, de el montañés, es decir, Los Inmortales, aquella de 1987 de Russell Mulcahy, cuando la chica investigadora le dice me gustaría ver esa espada porque sería como ver en el pasado un avión 747 y sería algo parecido si encontráramos un disco en la época del profeta Muhammad. Pero esta discreción que no tenía ningún cuento, aparte de señalar que a veces meter una parte de historia en un elemento que no está controlado, pues es hacer un ejercicio de ficción, aunque algunos quisieran presentar esto como documental, pues ciertamente en el libro del Corán, y que tengo un ejemplar desde hace 20 años y que todavía no lo he leído, pues está compactado de una manera mucho más temporalmente cercana y por tanto tardaron mucho menos en saber qué libros entraban, qué libros salían, qué contenido se fijaba y qué contenido no se fijaba. En el caso de la Santa Biblia,
que sería la versión 2.0, la Torá sería la 1.0 y el Corán la tercera, pues en ese ámbito de saber, en el ámbito precisamente de la Torá, que es el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento tiene cuatro precisamente cuerpos litúrgicos, como son los testimonios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelistas. Y ciertamente hay mucho más evangelio posible, que son los llamados evangelios gnósticos. Y evidentemente esas otras formas de relatar incluyen otros elementos que pueden ser incorporados a la tradición o no, y por supuesto algunos contradicen la verdad oficial o canónica de lo que las escrituras deberían decir respecto a los personajes protagonistas, ya sea el propio Jesús, María Magdalena y por supuesto Pablo, Pedro, los otros apóstoles, y toda la playa de personajes que en esa época se supone que vivieron todas estas extraordinarias aventuras y circunstancias. Por tanto, todos esos momentos ocultados por la verdad canónica, un poco como dice el señor Pablo de Tarso en la película de la última tentación de Cristo. Me estoy mezclando la tentación de Cristo con la última tango en París, pero no sé por qué, la mantequilla, no sé qué cosas más raras deberían de estar en mi mente. Eh, pues la tentación de sí, la tentación de Cristo, de Martin Scorsese, de 1989, que resultó también polémica. Cuando en ese elemento alternativo, porque hay un what if, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera estado crucificado? O si en vez de estar Cristo crucificado le habría salvado y hubiera tenido una vida anodina hasta el fin de sus días de manera normal, a pesar de que había un crucificado, es decir, una disociación entre el Cristo crucificado y el Jesús viviente, que hubiera llegado a más adelante y hubiera podido conocer del relato que luego posteriormente el señor Pablo de Tarso, después de la caída en camino de Damasco, hubiera llegado ese momento en el que empezó a predicar y decirle a los demás esa versión de Cristo, pero no la versión de la vida de Jesús, y por tanto cuando este Jesús simplemente se acerca como si fuera un conocedor en su vejez, se acerca y le comenta, pero es que yo estuve por allí y Jesús fue esto y lo otro, hizo esto y lo otro, y aparte de la sorpresa un poco inicial, Pablo le dice, eh, es que mi Jesús, mi Cristo, el que hace esto, esto y esto, vende más. Y por tanto, me importa un pepino lo que ese presunto Jesús, que pudo ser o no, pero si tengo que matar al verdadero Jesús para que viva mi Cristo, entonces yo lo hago a gusto y con mucho amor y cariño a la doctrina que, evidentemente, para dar el salto de los judíos, porque en los primeros años la secta cristiana, digo secta porque sí lo era, de una secta a una religión organizada, lo único que cambia es el número de creyentes, básicamente. Y por lo tanto, los cristianos en el siglo I, sobre todo al principio, eran como unos judíos raritos. Sí, eran judíos, pero hacían otras cosas. Y además lo de la circuncisión y todo eso, porque evidentemente era un problema para las termas, por ejemplo, con los romanos, porque automutilarse el cuerpo era algo que estaba muy mal visto en el ámbito romano, y evidentemente una de las primeras cosas que hacen en el judaísmo es cortar esa parte de los varones de ahí abajo. Y eso significaba pues que ese tránsito para que los gentiles, los que no eran judíos, pudieran convertirse al cristianismo, sobre todo aquellos que venían del paganismo, del culto imperial y de otras religiones como Mitra, eh, bueno, pues había que hacerlo de manera mucho más abierta, porque el judaísmo incluso a día de hoy bastante hermético como religión organizada. Eh, y por lo tanto, esa formulación de cambio que hace Pablo para poder ser más amplio e inclusivo supone la forma de sacrificio de parte del mensaje, y de ahí, en buena medida, surgen luego
los que en los siglos posteriores pudieron tener una formulación distinta o tratar de retrotraer, como hacen también en el Islam, de volver al siglo séptimo, cuando el profeta Muhammad estuvo en Medina, la Meca y todo aquello. ¿eh? Pues ciertamente en el cristianismo también pasa la idea de volver a aquellos momentos o de secretos, ocultaciones, mensajes perdidos, a la hora de volver al punto inicial como historias alternativas o historias que no pudieron ser pero debieron de haber sido para generar relatos contrafactuales contra el poder, que es precisamente lo que trata de establecer este señor aburrido de los años 60 y 70, que es lo que toma el señor Dan Brown en su novela del año 2003, que esta sí tuvo éxito, mucho éxito, enorme, y 3 años después hizo Ron Howard la película con Tom Hanks, con Jean Reno, con Julian Prusnow, Ian McKellen y con el albino que es Visión en Marvel, que ahora no recuerdo exactamente cuál era el nombre, pero el señor Aringarosa es Octopus, Alfred Molina. Y por tanto hay un elenco que está bien establecido. La música es de Hans Zimmer, ese momento final con la tonadilla temática, el tema propio de la película, que bueno, pues está ahí encima de la mesa como una película que, dicho en plata, está como película a la altura de la propuesta literaria. La literatura de Dan Brown y la película están a la altura de la calidad del uno y del otro. Evidentemente las novelas de Dan Brown pues empezaron aquella como la Fortaleza Infernal, digital, la Fortaleza Digital era porque Infernal fue el tratamiento que hizo de Sevilla y se cabrearon bastante, creo que fue en el año 1997. En el año 2000 fue cuando hizo Ángeles y Demonios y luego hizo la de El Código Da Vinci. Evidentemente la disposición cinematográfica fue al revés y luego acabó haciendo Inferno, El símbolo perdido, que fue una serie de televisión. Y bueno, pues Origen, que está, también transcurre algo en el atrio del Guggenheim de Bilbao, que yo tuve la idea de leer precisamente esa parte en el propio atrio del Museo Guggenheim de Bilbao. Es una película, por lo tanto, que está entretenida, que tiene dos versiones, una de 148 minutos y otra de 174. La última que he visto ayer, precisamente, fue la versión de 3 horas. Y que, bueno, pues se deja ver. No noté los momentos en los que en la otra versión hubiera habido cortes y que en esta resulta tal vez más fluida y que evidentemente hay un momento que, como dijimos en su momento para Etemenanki, esa novela que fue una sorpresa descubrirla, pero no tiene ese punto de giro final de cuando ya la resolución está hecha eh, y ya está Robert Landon en el hotel, porque ya se ha cerrado un poco el círculo de salir de París para volver a París. Se descubre que falta algo más. Y vuelve a citar la profecía, el asunto del poema, de dónde está en realidad ese San Real. eh, y, eh, y va allí, se arrodilla y ahí suena Chevaliers de San Real, que es el tema central de la película. Y es como el latiguillo final de... Y ya que te has quedado satisfecho, ¿no? No, no. Pues aún hay una adenda que te va a quedar taca. Y taca simplemente porque él descubre finalmente cuál es el objetivo final, además de descubrir cuál es el heredero de la sangre real de Cristo, pues además descubre dónde está la tumba de María Magdalena como la esposa de Jesús y madre de su hija Sara. Y poco más se puede decir sin entrar en las disposiciones de que van de París a Londres, el tema del avión, el tema del Cryptex,
el tema de la tumba de Sir Isaac Newton y todas las cosas que se pueden ver en la película y que son en realidad los vericuetos por donde transitan las historias de esta propuesta de Dan Brown, que como digo aparece al inicio de la película, pero como yo digo, esta sería la tercera en una lista de tres, en donde en primer lugar yo pondría el Javier Sierra con La Última Cena, y después como segundo pondría yo Matilde Asensi con El Último Catón. Me parecen historias que están mucho mejor trenzadas, con el tema crístico detrás y que evidentemente merecerían, a mi juicio, una mejor traslación que esta propuesta de Ron Howard, con todo lo entretenida que puede ser eh, y que entra bastante fácil. Pero como digo, esas dos, de Matilda Asensi y Javier Sierra, son propuestas que tienen más calidad y más amor por lo que están contando. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat, vete bien.